Se nos pide que simplifiquemos las siguientes expresiones, y supongamos que cualquier variable y expresión variable no es igual a 0. Al observar las expresiones, observe que todas tratan con la propiedad del exponente 0, que es elevado a la potencia de 0 es igual a 1, siempre que la base a no sea igual a 0. Para una breve explicación de por qué esto es cierto, consideremos un cociente. Consideremos 5 cuadrados divididos por 5 cuadrados. Bueno, sabemos que cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1, y por lo tanto sabemos que este cociente es igual a 1. Ahora simplifiquemos esto nuevamente, usando la propiedad del cociente de los exponentes que se muestra aquí, que es am dividido por an es igual a elevado a la potencia de m menos n. De nuevo, si consideramos 5 cuadrados divididos por 5 cuadrados, y aplicamos la propiedad del cociente de exponentes, tendríamos 5 elevados a la potencia de 2 menos 2, que es igual a 5 elevado a la potencia de 0, y nuevamente sabemos que este cociente es igual a 1, y por lo tanto 5 a 0 debe ser igual a 1. Ahora veamos nuestros ejemplos. Primero tenemos z para el 0, y nuevamente se nos dice que las variables, y las expresiones variables no son iguales a 0, y por lo tanto sabemos que esto debe ser igual a 1. 2 al 0 también es igual a 1. Luego tenemos la cantidad 2x más 5 elevada a la potencia de 0. Debido a que la cantidad total se eleva a la potencia 0, sabemos que esto es igual a 1. Ahora debemos tener cuidado con esta próxima expresión. Tenemos 9m elevados a la potencia de 0. El exponente de 0 solo está unido a la m, no a la 9, esto es realmente 9 a la primera. Entonces esto es igual a 9 veces m elevado a la potencia de 0. M elevado a la potencia de 0 es igual a 1, por lo que esto se simplifica a 9 veces 1, lo que equivale a 9. Sin embargo, mirando nuestra última expresión, tenemos 4p elevados a la potencia de 0, y debido a que los 4p están entre paréntesis, toda esta cantidad se eleva a la potencia 0, y por lo tanto es igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.